días, un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de viernes 14 de julio. Y aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. Está fría la mañana, hoy sí se hace sentir 4 grados de la temperatura a esta hora en Montevideo. Y ya vamos a ver qué dice el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología para hoy y el fin de semana, que me parece que va a estar fresquito, ya le digo. Bueno, la prevista de hoy era la mínima 2 grados, está peor todavía. La máxima será de 12 grados y se prevé cielo algo nuboso y nuboso para el resto de la jornada. Y similar va a ser el día sábado, comenzando el fin de semana. Las temperaturas extremas 4 la mínima, 13 la máxima. El cielo estará algo nuboso sin previsión de lluvias para Montevideo. ¿Qué pasa el domingo? Domingo 16, mínima de 6, máxima de 11. Periodos de cubierto, dice Meteorología, con precipitaciones escasas y aisladas. Ese es el panorama de Inumet para hoy y el fin de semana. Y vamos a compartir con ustedes algunos de los temas que vamos a estar desarrollando hasta las 9 de la mañana. Y uno tiene que ver con la posición que se conoció de expertos de Naciones Unidas que advirtieron al gobierno por la sobreexplotación del agua y la disminución de la calidad que afecta al 60% de la población de nuestro país. Estamos hablando de Montevideo y el área metropolitana. También criticaron que se restrinja el consumo de hogares, pero no de industrias, en una especie de privatización porque se recomienda el agua embotellada. Esto fue ayer a media tarde, pero también, entrada ya casi la noche, hubo un comunicado de Cancillería en respuesta justamente a esta situación, porque desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se contestó en una declaración que remarca que el análisis del relator especial de la ONU contiene inexactitudes y además rechaza que la situación sea alarmante. Bueno, y también noticias que tienen que ver con el Parlamento. El Ministerio de Economía finalmente presentó lo que tiene que ver con la ampliación del tope para la deuda pública de nuestro país, es decir, una excepción para aumentar ese tope, tema que también vamos a estar viendo con repercusiones del oficialismo y de la oposición. Efectivamente. Bueno, también en nuestra entrevista central, pasada las 8:30 de la mañana, vamos a hablar de redes sociales, de seguridad en internet y demás. Ustedes saben, la semana pasada se lanzó una nueva red social llamada Threads, y vamos a recibir al experto en informática Enrique Amestoy para que nos dé, detalles, cuáles son las virtudes, falencias de esta nueva red social y también si implican algún riesgo para nuestra seguridad personal. Exacto, y bueno, y ahora vamos a abrir, ¿qué le parece la ventana hacia las calles de Montevideo para ver cómo se encuentra la circulación hasta ahora y las recomendaciones del Centro de Gestión de Movilidad sobre por dónde no circular? De todos modos, la pueden seguir minuto a minuto a través de las redes sociales, @IMTránsito, @MBDTransporte. Muy bien, les contamos que Domingo Aramburú entre San Martín y Millán estará cortado desde hoy y hasta el 30 de julio por tareas de saneamiento. Ciudad de Bahía Blanca, altísimo retorno entre Lozano, Valle y Avelino Miranda, cortado hasta las 12 del mediodía por otras tareas en la zona. Mini entre Andes y Florida hasta las 4 de la tarde va a estar interrumpida la circulación por trabajos de carga y descarga, y Florida y Maldonado hasta las 4 de la tarde también por las mismas tareas. Washington entre Maciel y Guaraní hasta las 5 de la tarde por trabajos de hormigonado. Le cuento también que Ituzaingó entre Buenos Aires y Reconquista estará cortado hasta las 6 de la tarde por tareas de hormigonado, al tiempo que Tomás Diago entre 21 de septiembre y José Vázquez Ledesma también cortado desde las 7:30 ya está hasta las 14:30 por lo mismo, tareas de hormigonado en esa zona. Y mientras vemos la salida del sol, hace fuerza ahí, hace Mire, fuerza y se ve realmente reflejado en el anexo. Y nos quedamos por esa zona que ahí vemos en el Palacio Legislativo, porque Nicaragua entre Batoví y Fernández Crespo va a estar con interrupción de tránsito hasta las 4 de la tarde, y Gaboto entre Isla de Flores y Durazno también interrupción hasta las 4 de la tarde por trabajos de UTE. Muy bien, se mueve el viernes. Vamos a comenzar el desarrollo de la información. Lo decíamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias. Especialistas de la ONU advirtieron que la continua disminución de la calidad del agua es alarmante y que afecta a un 60% de la población de nuestro país. Sí, además en un comunicado señalaron que la recomendación de beber agua embotellada genera el riesgo de una privatización de hecho para el consumo humano.
La Organización de Naciones Unidas difundió un comunicado advirtiendo que un considerable aumento de los niveles de salinidad está afectando la calidad del agua potable en Uruguay y esto alcanza al 60% de su población. La continua disminución de la calidad del agua debido al aumento de los niveles de salinidad en su composición es alarmante, establece el comunicado elaborado por expertos de la ONU, y señala que esta situación afecta significativamente a grupos vulnerables, como niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas y personas que padecen enfermedades crónicas. El grupo de expertos entiende que las autoridades de la salud reconocen el riesgo y han instado a grupos vulnerables a comprar agua embotellada para beber. Sin embargo, señalan que esto genera un riesgo de privatización de facto del agua para consumo humano, obligando a la población a comprarla. En el comunicado, subrayan la preocupación por la situación de las personas que no pueden comprar agua y aquellas con discapacidades o movilidad reducida que no pueden transportar el agua embotellada. Además, sostienen que si bien se reconocen los esfuerzos del gobierno para reducir los impuestos del agua, es necesario profundizar las medidas para garantizar que todas las personas puedan acceder al agua necesaria para la vida. Hacen hincapié en que las restricciones de consumo no se aplican a los consumidores a gran escala, incluidas las industrias que utilizan agua para la producción. Los expertos advirtieron que aunque los altos índices de sal se atribuyen al fallo de infraestructura hídrica agravada por la extrema sequía, el problema subyacente es la sobreexplotación del agua, especialmente por parte de algunas industrias del país. Hacen hincapié en que el agua para el consumo humano representa apenas el 5% del suministro total de agua potable y señalan, Uruguay debe priorizar el consumo humano, tal como lo indican las normas internacionales de derechos humanos. Bueno, y como decíamos, esto tuvo repercusiones a nivel nacional porque el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una declaración en respuesta al comunicado de la ONU. Sí, en esta respuesta la Cancillería remarca que ante las inexactitudes del comunicado emitido por el relator especial sobre derecho humano al agua potable y el saneamiento, estamos hablando de Pedro Arrojo Angulo, y el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, el gobierno uruguayo hace esta puntualización. Hasta la fecha, los valores establecidos en la excepcionalidad no se consideran alarmantes, ya que el incremento autorizado con el fin de asegurar el abastecimiento ha sido evaluado por las autoridades sanitarias y académicas y se ha considerado que es posible que la gran mayoría de la población en general, a excepción de algunos grupos especiales con mayor vulnerabilidad en el consumo excesivo de sal, pueden seguir consumiendo la misma. Cierto malestar, ¿no?, con este comunicado, Sí, en la respuesta de Naciones Unidas. Efectivamente no cayó bien. Y bueno, y seguimos en tema porque OCE decidió cerrar las compuertas de la represa de Paso Severino y pasó a abastecer a Montevideo y el agua metropolitana con agua del río Santa Lucía Grande. Sí, exacto. Esto pasó ayer porque la decisión responde a que aumentó el caudal de dicho curso de agua debido a las lluvias recientes. Según informó Inumet, en las últimas 48 horas, el acumulado promedio de lluvias en la cuenca del río Santa Lucía fue de 33,6 milímetros. En Paso Severino, 31,5 y en Santa Lucía, próximo a la represa de Aguas Corrientes, de 28,5 milímetros. Bueno, muy bien. Y a propósito de este tema, la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados está analizando un proyecto de ley para racionalizar el uso de agua potable en los edificios públicos y también en las viviendas. Sí, además se propone reutilizar el agua del riego resultante de tratamiento de la nueva red de saneamiento que instalará OCE en el interior del país. El proyecto fue presentado días atrás por el legislador nacionalista Alfonso Lerete, que destacó la buena recepción que la iniciativa tuvo en la Comisión de Diputados. Entre otras disposiciones, establece que en las nuevas construcciones los aparatos sanitarios y grifería a ser instalados deberán ser de bajo consumo de agua y que los sanitarios en las dependencias del Estado que deban ser sustituidas sean reemplazados por aquellos de bajo consumo. También dispone que en la nueva red de saneamiento para 61 localidades del interior anunciada por las autoridades se reutilice el agua resultante del tratamiento para riego u otras actividades agrícolas. Fue la sugerencia que nos planteó Naciones Unidas en el marco de la última audiencia anual celebrada en febrero en Nueva York, evitar el derroche y la fuga de agua. Nosotros en la Comisión de Ambiente planteamos el tema, hubo muy buena recepción y ya quedó una lista confeccionada de organismos que se lo va a consultar. Ejemplo, Congreso Nacional de Intendentes. Existe una normativa de construcciones de vivienda, toda la parte eléctrica, sanitaria, que es de régimen estricto de las intendencias. Ministerio de Ambiente, OCE, MEVIR, Cámara de la Construcción, la Sociedad de Arquitectos. Ya está confirmado y esta información la trajimos nosotros de la audiencia anual que se puede generar ese ahorro de hasta un 50%.
fundamentalmente en lo que hace la utilización de agua potable en el interior de las viviendas. ¿Qué implica esto? Implica que para generar ese impacto hay que cambiar las griferías. Y un estudio de la Universidad de la República hace más de 10 años detectó una asociación significativa, vean ustedes, entre el consumo de agua con alta concentración de cloroformo, que es un trialometano, y el nacimiento de bebés con bajo peso. Sí, a propósito, además, también estableció que los trialometanos están entre los compuestos que aparecen en mayor concentración en lo que tiene que ver con la desinfección del agua. Muy difícil lograr ver cómo se distribuía el principal trialometano, que es cloroformo, en la ciudad de Montevideo. Fue difícil porque es un contaminante orgánico y tiene una gran variabilidad. Finalmente se logra un modelo que es también, al ser publicado, ya está revisado por pares, donde logramos ver en la ciudad de Montevideo prever, porque son modelajes, su distribución. Eso lo combinamos con la ingesta que estas señoras tenían de agua de red, considerando si tomaban el volumen diario de ingesta de agua de red y la forma de ingesta de esa agua de red, si era con agua fría o agua caliente. Y cuando hicimos un modelaje preliminar, es preliminar, nosotros todavía este trabajo no ha sido revisado por pares, lo que encontramos fue una asociación cuando consideramos el consumo del agua de red más la zona donde nosotros preveíamos una mayor concentración de cloroformo, que eso sí tendría una asociación significativa con pequeño para la edad gestacional. Eso es lo que nosotros pudimos ver en este análisis preliminar de la investigación que realizamos. Tengo que insistir acá en una cosa. También en las dos publicaciones nosotros decimos hay 600 o 700 subproductos que se han identificado de los procesos de desinfección del agua. Y vamos ahora con informaciones del ámbito gremial, porque esta mañana, es decir, a las 9 de la mañana más concretamente, el sindicato de Acodique se reunirá en el Ministerio de Trabajo Social para tener una instancia tripartita justamente con la empresa. Efectivamente, en el marco de este conflicto, desde ayer en la mañana, el sindicato nucleado en ALFAS, FUESIS, con apoyo de FUESIS, la UNRWA, decretó la huelga por tiempo indeterminado, además reclamando que se retomen a los trabajadores que fueron despedidos en el mes de marzo. Sí, porque entiende además que hay una persecución sindical. Es posible reintegro de los trabajadores porque del momento que se dieron los despidos han ingresado la misma cantidad o más personal a trabajar en la planta. Era algo que nosotros veníamos mencionando en cada una de las negociaciones, que había trabajo para los compañeros. No es una cuestión de que no haya trabajo, más ahora que hay mayor demanda, hay vacantes, entonces bueno, entendemos que es posible reintegro, es una cuestión de voluntades. Lo que pasa que estas reestructuras lo que intentan es un poco terminar de destruir la organización sindical, que ya venía un poco debilitada por los despidos que se habían dado en Granel también, donde perdimos todos los trabajadores sindicalizados, y esto es lo mismo. Perdemos prácticamente 40 trabajadores sindicalizados e ingresan más de 40 trabajadores, pero obviamente que no sindicalizados. La empresa Acodique emitió un comunicado en el que sostiene que, luego de más de 100 días de conflicto, reafirman que los trabajadores permanentes desvinculados no van a reingresar a trabajar bajo ninguna circunstancia. De la empresa no nos sorprende nada, sabemos cuál es la posición, el tema es una cuestión de encontrar la voluntad política, justamente sea del Ministerio de Trabajo o de alguna de las autoridades, donde puedan llevar a la empresa a que tenga una salida negociada del conflicto y no de imposiciones. Nosotros entendemos de que acá no hay ningún mérito para que estos trabajadores se queden sin trabajo, se está vulnerando su derecho al trabajo porque son trabajadores que tienen excelentes evaluaciones, hay trabajo para ellos, entonces lo que entendemos es que se les saca por su condición de sindicalizado. Y quien también se pronunció es el representante del PIT-CNT, Gabriel Molina, quien dijo que le van a pedir a la empresa que restablezca los puestos de trabajo. Sí, Gabriel Molina, dijo, entre otras cosas, que claramente acá hay una persecución sindical.
A los que están despidiendo es a la organización sindical, a los compañeros que tienen responsabilidades en el sindicato. El secretario general es uno de los despedidos. Y cada vez que saca una declaración a empresa es contra los trabajadores. Es clarísimo eso. Por tanto, nosotros no es que seamos el todo o nada. Pero la última propuesta que hizo el ministerio, que los compañeros la llevaron, que era en el entendido de bueno que algunos compañeros fueran a seguro de paro y otros se tomaran, la respuesta de la empresa fue no. Entonces, estamos en una situación realmente de un claro ataque a los trabajadores, a la organización sindical y que quede claro, a todo el movimiento sindical del país. Por lo tanto, el movimiento sindical nos va a plantear en la reunión que tenemos con Mieres y en el futuro tomaremos las medidas en consecuencia que tengamos que tomar en conjunto en un tema de solidaridad y respaldo a quienes hoy están luchando y poniendo por encima de las cosas la dignidad de los trabajadores para organizarse en un sindicato. Y eso es lo que estamos defendiendo. Bueno, vamos a cambiar de tema. Un asunto que les contábamos hace ya un par de días, donde fue agredida una persona en el marco de un arresto ciudadano. Bueno, el abogado de la persona que recientemente justamente fue agredida en Maldonado, concretamente en Ocean Park, aseguró que espera que Fiscalía dicte medidas cautelares para quienes lo agredieron, que deben declarar el próximo 19 de julio y son argentinos. Sí, además la persona, dice su defensa, sigue en estado de shock y denuncia que el accionar de la policía fue irregular. Nuestro cliente, la víctima Gabriel Pérez, está aún asustado, está con golpes internos y bueno, como ha trascendido públicamente, se vio acorralado en principio por una camioneta con una mujer y en forma posterior por otra camioneta con 3 hombres, el cual uno de ellos era pareja de la mujer y los cuales hacen justicia por mano propia y según nos manifiesta Pérez, le dan una paliza, ¿verdad? Nos dice que se le llegó a meter la cabeza debajo de una zanja con una cuneta con agua, aplicándole el submarino. Después, entre los 3, lo cargan dentro de la camioneta y lo llevan hasta el destacamento de Sauce del Portezuelo. Y una vez allí, Pérez, que era la víctima, queda detenido en el destacamento de Sauce del Portezuelo, esposado y tras una especie de calabozo, que según él nos manifiesta, hay allí. Y si bien a las otras personas se les toma declaración, ¿no? Pero realmente creemos que habría una presunción de un acuerdo irregular. Insistimos en el sentido que si lleva una persona a un destacamento con notorios signos de violencia. Cuando se llevó a Pérez al destacamento por suelo, estaba un poco desalentado, según él nos manifiesta, y con un ojo totalmente negro. Eso sí lo pudimos comprobar in situ porque al día siguiente nos reunimos con él. Bueno, y algunos temas también vinculados a la crónica policial de alguna manera, porque otro joven fue asesinado. Ven ustedes, en el barrio Marconi, 2 camionetas llegaron hasta su domicilio y lo mataron de 22 disparos de arma de fuego. En la noche de este miércoles, un joven de 24 años fue asesinado pasadas las 23 horas. Se encontraba sentado en su vivienda, ubicada en José Pozzolo y Torricelli. Llegaron 2 camionetas y comenzaron a disparar contra la casa. Según la información policial, el cuerpo tenía más de 22 impactos de bala. En la casa había 20 casquillos, 3 más en el pasillo que conduce a la misma y 7 en la calle. Según la información, corresponden a pistolas 9 milímetros automáticas. En la vivienda había marihuana y una dosis de pasta base. El caso está siendo seguido por la fiscal de homicidios, Mirta Morales, quien pidió un relevamiento de cámaras de la zona para identificar vehículos y a sus pasajeros. Además, se incautó el celular en la escena del crimen para realizar un peritaje. Bueno, muy bien, cambiamos, bueno, en realidad no cambiamos de tema, seguimos en el mismo asunto porque el diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña, criticó la gestión en materia de seguridad y adelantó que su colectividad seguramente no apoyará el documento de estrategia presentado por el Ministerio de Interior. Sí, además se cuestionó que no haya un trabajo más profundo para resolver los casos. El diputado Daniel Peña dijo que desde el Partido de la Gente ven con ojos críticos la gestión de seguridad. Opinó sobre el documento preliminar de Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva que presentó el Ministerio del Interior con la intención de generar un acuerdo interpartidario. Vemos mucho sentido de expresión pública de intenciones a largo plazo, pero muy poca efectividad de reacción y sobre todo de efectividad en el corto plazo. Entonces, un poco la discusión dentro del grupo, que bueno, lo vamos a terminar de definir esta noche, sobre todo quien ha participado de todas estas reuniones nos ha pedido
intervenir a última hora. Bueno, básicamente no vemos que con este documento vaya a cambiar absolutamente nada el tema de seguridad en este año y medio que queda de gobierno. Es un documento de expresiones generales interesantes que, bueno, lo podremos discutir para la próxima campaña electoral. Peña señaló que las cuestiones de seguridad siguen siendo urgentes y dijo que con los números de homicidios que se vieron en los últimos días esperaban una acción mucho más profunda y concreta. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema una vez más porque en la tarde de ayer las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas comparecieron ante la Asamblea General del Poder Legislativo para informar sobre los motivos por los cuales activaron la cláusula de salvaguarda que amplía el tope de endeudamiento público nacional. Sí, efectivamente, el aumento de ese tope para adquirir deuda pública es justificado por el gobierno, por la desaceleración económica, situaciones de emergencia o desastres de escala nacional, así como la situación generada por la prolongada ausencia de precipitaciones. Sí, el Poder Ejecutivo considera en la exposición de motivos que la actual emergencia de déficit hídrico configura las condiciones previstas para la ampliación del límite legal de endeudamiento neto. El gobierno, justamente, invocará el uso de esta facultad dispuesta en el artículo 699 de la Ley 19.924, que permite ampliar el tope hasta un límite de 2.860 millones de dólares. Y justamente el gobierno invocando este artículo 699 votado en el marco de la ley de urgente consideración. Tenemos la palabra de Botana, el senador del Partido Nacional, defendiendo este aumento de tope de endeudamiento. Cuando el Poder Ejecutivo tiene algún tipo de dificultad que le implique hacer crecer el endeudamiento más allá del tope preautorizado, hay que pedir la autorización constitucional. Y este año, con la baja del nivel de actividad, de exportaciones especialmente, y por lo tanto de ingresos fiscales generada por la sequía, por la caída en la producción de granos y además los sobregastos generados por la sequía y además algunos sobrecostos de nivel internacional y alguna caída de precios internacionales de nuestros productos. Es decir, hubo alguna o bastante desaceleración económica en el Uruguay, no en los términos previstos, pero hubo desaceleración y a nivel mundial ni que hablar, ¿no? Entonces lo que cumple hoy el Poder Ejecutivo es comunicar el crecimiento del tope de endeudamiento, que en realidad va a quedar muy poquito por encima de lo que estaba previsto, pero se usó ese margen del 30% autorizado y mantiene la deuda dentro de términos razonables, cayendo en términos de valores constantes, ¿verdad? Bueno, y desde la oposición, en tanto, se señaló que esta excepción en el endeudamiento genera, además, una carga extra para el próximo gobierno. Es un reconocimiento que viene a hacer el Ministerio de Economía y Finanzas de que va a necesitar endeudarse más de lo que tenía previsto. Nosotros, entendemos que estas circunstancias pueden pasar, por eso existe esa cláusula de salvaguarda. También la utilizábamos nosotros cuando estábamos el Frente Amplio en el gobierno, solo que en aquella circunstancia ustedes recordarán que la oposición ponía el grito en el cielo. Nosotros no jugamos de esa manera, tenemos otro grado de comprensión y responsabilidad de que hay circunstancias que a veces ameritan, ¿verdad?, tomar estas salvaguardas porque hay circunstancias que implican o menores ingresos o mayores gastos, ¿verdad? Y esto parece ser la circunstancia. Así que por lo que se está comunicando hoy del aumento del tope de deuda, no vemos dificultad. Por otra parte, está claro que la rendición de cuentas no vuelca recursos significativos prácticamente a ninguno de los problemas de la gente. Ni la seguridad, ni la vivienda, ni la educación, ni la salud, etcétera, ni las políticas sociales reciben recursos de manera significativa, con lo cual el panorama realmente de una economía que va a crecer muy poco este año y no demasiado el año que viene, no luce muy alentador y no vemos una reacción de parte del gobierno que permita ser optimistas con respecto a eso.
Y ahora vamos a cambiar de tema porque en los últimos días, diría la última semana, hubo mucho que hablar respecto a la creación de una nueva red social que se creó como espejo de Twitter, ¿no? Sí, básicamente la competencia de alguna manera, ¿no? Esa puja a nivel de redes sociales entre Elon Musk, el nuevo propietario de Twitter, y Mark Zuckerberg de Facebook, que tiene el grupo Meta, que salió a copiarlo. Bueno, vamos a hablar de eso en un ratito nada más, ¿no? Sobre todo pensando además, Josema, en el riesgo que hay para las personas, ¿no? ¿Hay riesgo para las personas? Por el uso de datos personales, por ejemplo. Sí, bueno, eso lo vamos a preguntar a nuestro experto en informática, Enrique Amestoy, que vendrá con nosotros tras la pausa. Ya seguimos. Lo habíamos dicho antes de la pausa, vamos a hablar de redes sociales, de este lanzamiento, de esta nueva esta red social que se llama Threads. ¿Threads? ¿Está bien pronunciado? Sí, bueno, se lo pregunto al señor Enrique Amestoy, que es nuestro entrevistado, experto en seguridad informática. ¿Cómo andás, Enrique? Buen día. ¿Cómo estás, Josema? Buen día, buenos días a todos. Un gusto que estés por acá con nosotros. Bueno, decíamos, esta nueva red social se lanzó la semana pasada, es parte del imperio de Mark Zuckerberg, Meta, que viene con Facebook, Instagram, WhatsApp, entre otras, y de alguna manera sale a competirle a Twitter. A ver, básicamente, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es esta nueva red? A ver, es una herramienta más, otra herramienta de las que denominamos redes sociales digitales, que tiene sí el formato de lo que llamamos microblogging, que es la lógica del blog, es la lógica esa de escribir tus artículos. Hace mucho tiempo, el microblogging es escribir pequeños textitos en la lógica de hilos, por eso el nombre incluso es eso, ¿no? Hilos, threads. Threads, hilo inglés. Ahí está. Y nada, y escribir hilos al igual que Twitter. Como nace lo comentaba detrás de cámara, como nace de Instagram, tiene una cosa interesante para Zuckerberg, y es que una vez que quieras irte de Threads, te vas a tener que ir de Instagram. Ajá. O sea, tenés que borrar, o sea, como nace de Instagram, tenés que borrar tu cuenta de Instagram para borrar. Quedás enganchado. Quedás enganchado. Y creo que el que lo resumiría de una forma bastante... Es la forma que busca Zuckerberg de competir por los datos personales y por la plata que genera con la publicidad que nos muestra, de acuerdo a nuestras preferencias o al manejo con algoritmos de nuestros datos personales, que esa que maneja Twitter la quiere manejar Zuckerberg. Claro. De hecho, hasta se han tirado tweets y mensajes en una lógica muy misógina de pelear. Ya se están convocando. Hoy leí un tweet de mañana en donde Musk elegía la ropa con la que iba a ir al Coliseo a pelear con Zuckerberg. Zuckerberg le dijo que sí, que iban a pelear. Es más, todavía van a terminar a los golpes. Cosas locas de gente con mucha plata. Como en el boliche, sí, ¿no? Sí. Esa locura. No tiene nada que hacer, diría mi madre. A ver, la plataforma funciona muy similar, ya que estamos hablando de Musk, a Twitter, ¿no? Sí, sin duda. Esto surgió por una limitación de las visualizaciones que pretendía hacer la empresa del pajarito. ¿Esto es así? ¿Cómo surge? A ver, surge... Facebook tiene hace bastante tiempo, Meta tiene hace bastante tiempo la idea del proyecto. Es un proyecto que tenía un nombre en código ya hace un año y algo, que creo que lo que hace como el golpe inteligente de Zuckerberg fue lanzarla justo cuando está en uno de los momentos polémicos. Desde que Twitter lo compra Musk, Twitter está mal. De hecho, Twitter ha perdido muchísimos anunciantes, o sea, mucha plata en publicidad, de esa que luego dice tweet patrocinado, qué sé yo, porque habilitó nuevamente o dejó de controlar el discurso de odio, el discurso xenófobo, etcétera, etcétera. Y encima se le da por sugerir que no podés leer más de 600 tweets por día si no tenés el tic azul pago. En ese momento y en esa coyuntura es que Zuckerberg decide salir al mercado con su herramienta. Claro. Algo importantísimo, Zuckerberg viene con, al hacer surgir su Twitter desde Instagram, el tipo tiene un piso de 2.000 millones de usuarios
que a todos juntos les apareció el mensaje Unite a Threads, la invitación. ¿No? Una invitación para unirse a esa red. De hecho, logra en 5 horas 70 millones de usuarios en esa red, escribiendo. No conozco de marketing y demás, pero me parece que es un golazo. Es un golazo. Sí. Estamos hablando de que Twitter sigue siendo la red en donde están comunicadores, políticos. Eso hace que sea la red en donde normalmente se marcan las determinadas tendencias y el mundo político va a consultar. De hecho, hay tweets famosos de presidentes, destituyendo ministros, en fin, anuncios de gobierno dados en un tweet y no en un comunicado oficial, como era hasta no hace muchos años. Es decir, Twitter tiene esa importancia y ese peso. Y tiene unos 556.000 usuarios, según dice la empresa estatista española que se dedica a hacer estudios de millones de cosas, pero estudia mucho el tema de redes sociales. El impacto económico, indudablemente también. Entonces, pensar en que una que tiene 4 veces más de usuarios, que no tienen el mismo perfil, la misma calidad, quizá en Instagram no está la cuenta de presidencia de todos los países, la cuenta del presidente de cada país, qué sé yo, pero ya venían apareciendo los comunicadores, los actores políticos, empezando a generar sus, con la idea de los videitos de los reels, con ese tipo de cosas. Entonces, el tipo arranca con una base de 2.000 millones de usuarios, 4 veces más que usuarios que Twitter, y le sugiere, venite a hacer algo. Gratis. Esto es gratis. Claro. Gratis a cuenta de tus datos, gratis a cuenta de tu información, que les vas a dar más información. Exacto, y de eso quería también hablar. ¿Qué pasa con nuestra seguridad en el marco de esta nueva red? Porque vos lo decís allí, para tener este Threads, sí o sí hay que tener Instagram. O sea, por lo tanto, y nuestros datos ya los tienen. Exacto. Solo que, en este caso, vos explicabas recién, fuera de cámara, que si te sumás, estás sumando, valga la redundancia, más información tuya a la plataforma que ya tenían. Es decir, su plataforma va a afinar, el algoritmo va a afinar tus gustos, tus deseos, tus necesidades, para mostrarte publicidad. Que al fin, el final de todo esto es venderte. Es venderte un chivo acá. Es venderte el chivo. O sea, es mostrarte el chivo y a su vez que el que pone el chivo les pague. O sea, así funciona este mundo. Claro, para los que no saben, no conocen, Instagram principalmente era una red basada en fotografías. Originalmente con fotografía. Imágenes y ahora estos reels que son como videos cortitos de tu vida cotidiana. Que los reels además surgen en una lógica de competencia con TikTok. Que TikTok tiene la friolera de 1.000 millones de usuarios. No, es una locura eso. Bueno, pero ¿qué pasa con la seguridad? A ver, ¿cómo recogen más datos nuestros? Porque vas a dar otros datos. Vas a dar datos... Sin querer, incluso sin querer. Claro, porque vas a perfilarte diferente. Porque cuando vos ponías una foto, ponías la foto de tu perra. Sí. Le hablo de tus tweets o de tu cuenta. Mili. Pero, ¿qué pasa? Ahora vas a hablar de política, vas a hablar más de fútbol, vas a hablar de lo que hablas en Twitter, que no es de lo que hablas en Instagram. Claro. Entonces van a tener un perfil más acabado. Más completo de tu persona y por ende van a poder afinar. No olvidemos que Facebook empezó a hacer sus pruebas. Zuckerberg empezó a hacer sus pruebas en Europa con metadatos, es decir, los datos que guardan, que nosotros damos, pero que ellos no damos cuenta que no damos, o sea, con esa información que sacan de lo que nosotros publicamos y demás, de nuestro estado de ánimo, etcétera, que todo eso está metido en la lógica de las redes sociales digitales, nada menos que trabajó a favor del Brexit, la salida de el Reino Unido del mercado común europeo, de la Comunidad Europea. Que a propósito, gracias a la ley de marcos digitales de la Comunidad Europea, Facebook no entró, o Meta no entró con Threads aún en la Comunidad Europea. Se lanzó en 100 países y no en la Unión Europea, porque en la Unión Europea tienen un montón de juicios y que los han perdido por el uso o mal uso de datos personales, y la ley de marcos digitales, una de las cosas que les propone o que obliga es al consentimiento informado del usuario. O sea, te voy a mostrar publicidad de campeones. Claro. Y tú tendrás que decirle que sí de alguna manera. Entonces, como eso pasa hoy en la Comunidad Europea, que debería pasar en todo el mundo, o legislar, porque al fin y al cabo no se está legislando nada en todo esto, es que no entran en Europa, pero sí se van al mundo entero con esto. Entonces,
al tener más cantidad de información van a poder perfilar mejor, van a poder captar los patrocinadores en Twitter que hoy por hoy se han ido o se están yendo porque no tienen no les interesa Twitter. Entonces yo entiendo que están peleando por ese montón de dinero que hoy por hoy está moviendo Twitter, seducir de alguna manera capitales, esos capitales. Y creo que en términos tecnológicos hace algo muy interesante. Comercialmente interesante. Claro. Han oído hablar seguramente de Mastodon. Sí. Mastodon, que es una red federada. En el caso de Mastodon.ui, que en lugar de estar centralizado en una sola computadora gigante de Facebook, son diferentes instancias, así le llamamos, en donde cada quien, donde se pueda, se arma un servidor y todos ellos trabajan juntos en red. Mastodon tuvo un crecimiento importantísimo de usuarios con usuarios descontentos de Twitter. Sí. Lo que hace Zuckerberg con su nueva herramienta es hacerla con el protocolo, o sea, con el software adecuado para que se pueda enganchar con las redes federadas. Las redes federadas tienen un Mastodon, como decía, pero tienen también redes de fotos, tienen redes o sea, tienen un Facebook basado en software libre, tienen y federado, tienen un Twitter, tienen un Instagram. Tienen un Nextcloud, que es una suerte de Dropbox o Drive, sí, para trabajar con documentos. Si en algún momento lo largan, porque todavía es una promesa, pero si largan esa lógica de que se puedan enganchar con todo el resto de las redes que no son Twitter, creo que van a ser un bicho peligroso. La que no se espera. Bueno, en 30 segundos, Enrique, ¿hay riesgos o simplemente caímos en una estrategia comercial a nivel mundial? Riesgo para los usuarios. Es eso. No hay riesgos. No, es decir, a ver, puede haber fallas de seguridad propias por ejemplo, un desarrollo de software verde o que le haya faltado algún tipo de seguridad o de algún tipo de línea de código mal escrita. Pero en principio, digo, no aparenta tener más riesgo que el propio riesgo del que venimos hablando de ser la carne con la que esta gente se haga más millonaria aún. Está muy bien. Bueno, somos parte de un numerito. Bueno, Amestoy, gracias por estos minutos. ¿Cómo es su cuenta para que lo puedan seguir y desasnarse? En la nueva se llama Enrique Amestoy. Sí. Así todo de corrido. Y en el resto es Amestoy. Perfecto. Imposible no encontrarlo. Enrique Amestoy, muchas gracias. A vos. Y ahora nos vamos de una parte de cultura tecnológica a una parte de cultura más tradicional, pero con fuerte contenido social. Y con ese tema está nuestra compañera Macarena Vico. Adelante, muy buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Buen día, Pili, el saludo para Josema. Sí, viernes de cultura, como tú decías, y de memoria, porque estamos hablando de una obra que se llama Entrañables, que trae la memoria de los desaparecidos y que en el marco de los 50 años del golpe de Estado cobra mayor relevancia porque se están dando muchas actividades desde el ámbito político, académico y también cultural, como es este caso. Estamos junto a Lilian Paulino, que es directora de esta obra, y junto a Jorge del Valle, bueno, para hablar justamente de por qué es importante pensar en este tipo de producciones que apelen a la memoria y, bueno, también que nos cuenten un poquito de qué va la obra, primero que nada. Bueno, buenos días, muchas gracias TV Ciudad y buenos días a la audiencia. Bueno, la obra en realidad es un homenaje a toda nuestra sociedad que de alguna forma fue víctima de terrorismo de Estado, pero enfocamos en algunos de los compañeros desaparecidos, algunos de los luchadores. En realidad se trata de las vivencias de gente que hoy no está, pero que viven adentro de nosotros, ¿no? Que es importante, sobre todo para los jóvenes, que sepan la historia del llamado pasado reciente, que es que de alguna manera marca lo que fue el terrorismo de Estado, la impunidad y también la resistencia, ¿no? La resistencia popular. Jorge, ¿cómo fue ponerle cuerpo a esta obra que, bueno, también nos interpela como sociedad y, bueno, en tu caso como actor? Bueno, buenos días a todos. Fue muy difícil, son temas muy sensibles, es una herida que se mantiene abierta y que es importante, y concuerdo con Lilian, de llevarlo a un público, y sobre todo un público joven, que yo creo que es el gran sector que ignora casi completamente de lo que pasó hace unos años atrás acá. Y debemos ayudar si bien a no olvidar, a cicatrizar algunas heridas. Creo que es fundamental.
Y cómo el arte tiene esa función, ¿verdad? ¿De qué manera puede llegar directamente a este público? Hay que sensibilizar a ese público y creo que a través de la poesía, de la música y de la actuación es una excelente herramienta para lograrlo. Y bueno, tratamos humildemente de hacerlo, de llevarlo a cabo. Lilian, van 2 funciones, ambas han sido gratuitas. Hoy hay una más. Contanos un poquito de las características de la obra. Bueno, comentaba música, poesía, es una versión de... el texto es de Ignacio Martínez. De Nacho Martínez, escritor uruguayo, reconocido internacionalmente además, premiado, gran compañero además, al cual le mandamos un gran abrazo. Bueno, la obra la vamos a presentar hoy en el Teatro Politeama de la ciudad de Canelones. Tenemos el apoyo de la División de Cultura de la Intendencia de Canelones. Hemos ensayado acá en el PICNT, en Crisol también. Hemos tenido el apoyo de la parte de cultura del PICNT, de Crisol, de la gente de Politeama. La hemos llevado también a Bella Italia, donde hay un centro juvenil, y hemos dado un intercambio después de la obra, hemos hecho un intercambio con jóvenes, lo cual también nos enriqueció mucho a nosotros, ¿no? Y bueno, y ahí vimos que el tema, digamos, es parcialmente desconocido por algunos jóvenes, por muchos jóvenes. Por lo tanto, es una herramienta también de intercambio, de discusión, de información, ¿no? Tiene poesía, tiene música, como dijo Jorge, y tiene al final un mensaje esperanzador, ¿tá? Que pensamos que es bueno transmitirlo, ¿no? Que nada está perdido, que la lucha sigue, la lucha en cuanto a denuncia, a información y a sensibilización. Bien, ¿va a seguir gratuita? ¿La idea es llevarla a otros lugares? Sí, la idea es llevarla a otros lugares, andar también en lo posible por alguno de los barrios de Montevideo, y siempre va a ser, por lo menos por ahora, no tenemos pensado cobrar entrada, porque justamente para que cumpla una función social y que llegue a la mayor cantidad de población posible. Bien, muchísimas gracias. Yo quisiera dejar también el nombre de la compañera que no pudo asistir por un problema de horario, de Majo, sí. Majo Pedraja, María José Pedraja. Son dos... Somos 2 actores en escena y 2 a través de la música y la poesía. Bien, la invitación entonces está hecha hoy en el Politeama. 20 horas. 20 horas. Salió un ómnibus de Crisol, lo cual la Asociación de Expresos y Expresas Políticas que nos han apoyado. Las reservas están casi a full, o sea que bueno, el que quiera ir que se apure, sale de acá hacia Canelones, hacia el Politeama, gratuito. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias por estos minutos, queda la invitación hecha y a seguirlos también por las redes sociales, así están atentos de en qué otras ocasiones puede verse de manera gratuita esta obra que apela a la memoria de los detenidos desaparecidos y a la historia reciente. Bien, Macarena, muchísimas gracias. Gracias, a Lilian también por la dirección de esta obra. Y bueno, la invitación está hecha. El ómnibus dijo a las 5 ya pueden estar ahí en la puerta de Crisol, sí, que sale gratis. Exactamente. El traslado. Traslado gratuito hacia Politeama, sí, en Canelones. Bueno, vamos a contarles otras informaciones a esta hora. Le decimos que el 56% de los y las estudiantes que este año comenzaron formación docente, sus carreras en formación docente, tienen bajo nivel en lengua y también un 38% carece de habilidades de escritura. Sí, el presidente del CODICEN, Robert Silva, manifestó preocupación por estos datos y desde el Sindicato de Formación Docente le respondieron que dicha realidad es el resultado de su gestión. Pensar esta prueba diagnóstica como algo que está evaluando a los docentes de formación en educación es erróneo. Estamos evaluando en realidad estudiantes que recién ingresaron a formación en educación y que en realidad lo que estamos evaluando fue su trayectoria a nivel de bachillerato, ¿no? Entonces, en realidad lo que nos está demostrando son algunas de las falencias que tuvo este propio gobierno, sus propias decisiones que tienen que ver con estudiantes que vivieron la pandemia, pero por otro lado, en un último año que no fue de pandemia, pero que se produjo una reducción
de los niveles de exigencia, pero que tampoco se tuvo en cuenta la inasistencia. Robert Silva anunció que para cambiar esta situación se recurrirá a talleres de escritura y oralidad, cursos en línea y duplicación de la carga horaria de lengua española. Sin embargo, desde el Sindicato de Docentes de Formación en Educación entienden que estas medidas no atienden las causas del problema. Duplicarle el horario a este tipo de estudiantes no hace ninguna mejora, sino justamente que va en detrimento de estos estudiantes, ¿no? Por otro lado, se habla de virtualidad y no se ofrecen las condiciones necesarias. Eso nosotros lo reclamamos desde la pandemia en adelante. En formación y educación se le otorga la ceibalita en tercero y cuarto, no así a los estudiantes de primero y segundo. Por lo tanto, este supuesto curso virtual, muchas veces tenemos estudiantes que no tienen las posibilidades para poder conectarse. Nuestros estudiantes, que también cuentan muchas veces con familia, no es fácil hacer un taller de escritura, de oralidad a nivel del hogar, cuando deben resolver una cantidad de cosas que tienen que ver con la situación familiar. Y vamos a Guatemala, donde 2.000 personas se van a manifestar esta tarde en contra de la Fiscalía General y jefe del Ministerio Público, es decir, la Fiscalía del país centroamericano, Consuelo Porras, por su intención de suspender las elecciones generales al partido político Semilla. Sí, la manifestación tiene lugar en el Ministerio Público, esto en el centro de la ciudad de Guatemala, y coincidió con la llegada esta tarde del candidato, anoche, ayer a la tarde, justamente coincidió con la... Se entreveró la cosa. No, esto llegó en la tarde de ayer, justamente, con la llegada de Bernardo Arévalo de León. Ahí estaba la cosa, para realizar una denuncia contra el fiscal y también contra el jefe de sección, que es Rafael Curruchiche. Unos 2.000 guatemaltecos se manifestaron en el centro de la ciudad de Guatemala frente a la sede del Ministerio Público contra la fiscal general y jefa de la Fiscalía Consuelo Porras por su intención de suspender de las elecciones generales al partido político Semilla, cuando restan únicamente 37 días para la segunda vuelta electoral. Sin embargo, dicha suspensión penal quedó sin validez este jueves por orden del máximo tribunal de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad. Ana Zamora, una de las manifestantes, resaltó la importancia de no olvidar la historia del país. La verdad que a veces no tenemos memoria histórica y se han ocupado de que olvidemos la historia de nuestro país, 36 años de guerra y sangre y un genocidio. Entonces, este es el momento en el que tenemos que luchar para que no nos roben lo que tanto le costó a las generaciones anteriores. La manifestación coincidió con la llegada al Ministerio Público del candidato presidencial de Semilla, Bernardo Arévalo de León, para realizar una denuncia por 5 delitos en contra del fiscal y jefe de sección, Rafael Curruchiche, también sancionado por Estados Unidos en 2022 bajo acusaciones de crear falsos casos en contra de exfuncionarios. Está fea para Curruchiche, está complicada la cosa. Bueno, ¿hasta acá llegamos? ¿Cómo no? Hasta acá llegamos, Con la es viernes, sí, y claro. Las noticias siguen además, Sí. Bueno, nosotros volvemos el próximo lunes. Nosotros volvemos el próximo lunes, enseguida quedan con Ciudad Viva y bueno, buen fin de semana, pasen muy bien. Chao. No, pará. Fito Gali, vení Fito Gali. Ahí está. Ya que si es viernes vamos a hacerla bien. Señora, Fito Gali con nosotros en el cierre de Buen viernes Noticias. para todos. Gracias. Compañero. Fito, muchas gracias, un beso, Fito. Toma, quédate con las tablillas. Hoy fue un viernes complicado. Se queda Fito Gali, vámonos, Pilar, gracias. Chao. Estas son las noticias del día. Saludos a Curruchiche. Chao, gracias.